Y me encontré con un autor que se llama Armand Balsebre, que hizo un estudio bastante estructurado y metodológico del lenguaje radiofónico, ¿no? Y plantea que, bueno, está compuesto por distintos elementos: la palabra, la música, el silencio y los efectos sonoros. Él, con efectos sonoros, se refiere a todos los sonidos que no sean justamente o melódicos, o una música, o una palabra. Entonces me pareció que podía llegar a ayudarme un poco esa clasificación que había hecho Balsebre de los efectos sonoros, para adecuarla a la necesidad que tenía de poder medir cuán signo era o no un sonido dentro de un paisaje sonoro. Rápidamente lo que hice fue, para que puedan entender cuál fue el trabajo, describir cómo clasifica los efectos sonoros. Es una clasificación por función, o sea, no es que un sonido es o descriptivo, o es narrativo, o es ornamental, sino que un sonido, de acuerdo a su contexto y al relato que uno está escribiendo en radio, porque él lo habla desde la producción, yo lo pienso desde el contexto y el texto que leo en el paisaje sonoro, puede cumplir distintas funciones, y un sonido a veces puede cumplir incluso más de una función, ¿no? Lo que dice Balsebre es que los sonidos pueden ser descriptivos, y con descriptivos se refiere a los que restituyen la realidad objetiva, es decir, los que nos ayudan a crear la imagen acústica del espacio donde se desarrolla una determinada acción o donde sucede algo. La función narrativa tiene más que ver, es una complementación de este nivel denotativo, que es el referente a la fuente, como es el descriptivo. El descriptivo es el que refiere directamente a su fuente, y el narrativo tiene como una complementación con un grado un poquito mayor de abstracción, porque empieza a entrar en juego la posibilidad de identificar o una dimensión temporal, o un sujeto determinado, una persona, una acción de esa persona. Después también habla de los sonidos que cumplen funciones expresivas, que son aquellos que ya la relación que la persona mantiene con ese sonido excede lo netamente causal, o sea, ya no pasa por su causa, sino que empieza a generar sensaciones, emociones, movimientos afectivos, una relación desde otro lugar, que de alguna manera vendría a ser el nivel ya connotativo, el significado que uno le otorga, que excede a la fuente. Y por último, como Balsebre habla desde el discurso, la construcción del discurso radiofónico, dice que hay sonidos que son ornamentales, que son los que definen el mensaje estético. Él plantea que son sonidos descriptivos, pero que si no están, se comprende el mensaje, y si están, se puede de alguna manera como embellecer. Un ejemplo para que quede claro podría ser si estamos construyendo una imagen acústica de un campo y ponemos algunos animales de granja, y escuchamos una vaca, y escuchamos, no sé, me dio mucho del campo, pero una cabra, y de pronto se escucha a lo lejos un perro. Ese perro no me define esa imagen acústica, el ladrido de ese perro. Sin embargo, sí me puede ayudar a terminar de describir o imaginarme cómo podría ser ese lugar. Pero no es lo que sustenta esa imagen que creamos. Yo, para este trabajo, como no me iba a sentar a preguntarle a la gente sobre su interpretación estética del ambiente o del entorno sonoro, decidí que, como los ornamentales son descriptivos, iba a unir de alguna manera, reducir esas 4 clasificaciones en 3, y los ornamentales los iba a considerar netamente descriptivos. O sea que trabajé con los sonidos descriptivos, los sonidos narrativos y los sonidos expresivos. ¿Dónde trabajé? Es un barrio de Ituzaingó, muy cercano a la zona de Parque Leluar, que se llama Villa Udaondo. Como por cuestiones metodológicas y de tiempo y economía,
reducí todo a 12 cuadras. 12 cuadras elegidas por algo en particular, porque es un barrio donde hay mucha mixtura. Yo en todo este trabajo, como mi intención siempre es abordarlo desde el aspecto social, me preguntaba cuáles podían llegar a ser los factores que podían modificar la interpretación de esos signos, ¿no? Si podía ser un factor cultural, educativo, social, económico. Entonces, lo que hice fue seleccionar 6 cuadras de ese barrio que se caracterizan por ser de un nivel socioeconómico bastante límite. Habitacionalmente es una zona con casas construidas por ahí con madera, poco material, y otras 6 cuadras que se caracterizaban ya por ser clase media, media alta. Esa línea azul en el medio es la que divide, es una avenida, una de las pocas avenidas que hay en la zona, que casualmente funciona como una división muy marcada. Esto es parte de la reserva ecológica del Parque Leluar, pero no es en la zona de las Casas Quintas, es un poco más cerca de la avenida principal, que es Martín Fierro, y del Camino del Buen Aire. Los puntitos que están marcados ahí en naranja son las casas en las cuales entrevisté gente. Yo me había planteado entrevistar a 30 vecinos, trabajé al final con creo que 28, fue lo que llegué. Y lo que hice fue buscar, en principio iban a ser 15, terminaron siendo 14, y 14 de cada zona. Bueno, ahí es una vista del barrio de Villa Udaondo. ¿Qué fue lo que yo hice? Antes de ver un poquito las características del barrio. Yo lo que diseñé fue un instrumento que era una entrevista, una mezcla de entrevista con encuesta, porque había ciertas preguntas más cerradas y otra parte de la entrevista que por ahí era más desestructurada. Yo había hecho varias pruebas pilotos de cómo generar el instrumento y me había encontrado con que si simplemente entrevistaba y preguntaba abiertamente me quedaba con muchísima información que me costaba mucho clasificar, no podía encontrar la manera de sistematizarlo. Así que lo que hice fue preguntar a cada vecino con el que me entrevisté, primero por 5 sonidos que caracterizan la mañana de su entorno, 5 sonidos que caracterizan la tarde de su entorno, 5 sonidos que caracterizan la noche, ¿sí? Después de esa pregunta, y una vez que me nombraban esos 5 sonidos, le preguntaba qué significaban esos sonidos para cada uno de ellos. Se me decía, bueno, a ver, un sonido característico de la mañana, los pájaros. Bueno, ¿y qué significa para vos los pájaros? ¿No? Esto con la idea de empezar a buscar estas significaciones, ¿no? Y empezar a ver si son sonidos que cumplen funciones descriptivas, narrativas o expresivas. Y después me daba la posibilidad de hacer una segunda repregunta para preguntarles qué emociones o si les generaba alguna emoción ese sonido, ¿no? Esto porque yo pensé que me iba a encontrar con todos sonidos caracterizados como descriptivos, básicamente. Bueno, ¿y qué escuchás? Y los pájaros a la mañana, ¿y qué significa para vos? Y que es de día. Fue lo que me imaginé que iba a suceder. Ahí les traje para ver algunas, eran un poco más, algunas fotos más. La foto no es muy buena porque justo estaba lloviznando, así que tengo el lente un poco mojado y manchado, pero bueno. Esta es la zona, una de las zonas, y esta ya es la otra zona, la de clase media, media alta, clase profesional sería. Que traté de elegir por ahí las fotos más representativas, es como bastante distinto lo que es por ahí este área de este otro, ¿no?